Hola, hola, muy buenos días, amados hermanos. Qué bueno poder estar compartiendo con ustedes la palabra del día de hoy. Un día más, ¿no es cierto?, de poder compartir el Evangelio. Un día más también de, ¿no es cierto?, poder estar aquí compartiendo juntos. El día de hoy tengo el honor, ¿no es cierto?, la, 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 la honra de poder estar aquí compartiendo con ustedes en este hermoso programa de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Y qué bueno poder estar nuevamente hablando de lo que nos convoca, ¿no es cierto? La palabra de Dios. Qué bueno y agradable, qué bueno. Y de verdad a mí me gusta mucho y veo que están entrando los saludos ahí por YouTube, nuestro hermano Luis Díaz. Muy buenos días, muchas bendiciones a usted también. Qué bueno ver que ya está listo, conectado, atento, ¿no es cierto? Siempre recordar que si usted nos está viendo por televisión, un abrazo, un saludo, muchas gracias por recibirnos en su casa mientras está, ¿no es cierto?, ahí en la televisión y en la radio también. Es algo, ¿no es cierto?, como me encanta decir, porque anda por ahí un Suzuki naranjo, ¿no es cierto?, evangelizando gente con la radio puesta también. Así que un abrazo. Ahí llega el saludo, ¿no es cierto?, de Valentina Eta, Gladys Molinier. Un abrazo, saludos. Estoy tratando también de transmitir al mismo tiempo en TikTok, así que sé que todo esto funciona bien. Este va a ser el estándar de ahora en adelante ya. Hay Viviana Carreño, Orlando Patricio Vera, un abrazo, bendiciones. Rosita Esther Parra, exactamente, su palabra es maravillosa. Buen día también a usted a Huechuraba. Qué bueno ver que están conectándose ya de todas partes. Me gusta esto, yo me emociono. Ah, ahí Pau Durán, ¿no es cierto?, que es la manager del TikTok. Siempre está atenta ahí ella. Así que qué bueno ver que está ahí también conectada de todas partes. Y tengo un enredo aquí en la pantalla. La verdad, usted ya la tengo 20 cosas diferentes, pero funciona y me gusta esto, me encanta. Me imagino que debe ser mucho peor la televisión, así que yo con esto estoy bastante bien, ya no necesito más. pero, pero qué bueno, buenos días, qué bueno poder saber que están acá conectados con nosotros, ¿no es cierto?, listos para recibir una vez más, ¿no es cierto?, nuestra palabra de Dios, es estudiar el día a día, ¿no es cierto?, porque sabemos que si usted le echa benzina al auto solamente el domingo y lo usa como loco toda la semana, no llega después al final. Así que hay que echarle de nuevo. Y la palabra es algo que tenemos que tener dentro todos los días, ¿no es cierto? Y hoy día vamos a estar compartiendo. Estoy buscando aquí el título del tema para que podamos ponerle título, ¿no es cierto? Para que podamos ponerle título y se vea lindo ahí en todas partes, pero qué bueno. Hoy día vamos a estar hablando acerca de las buenas obras, de la Navidad, de las buenas obras, pero usted dirá, ah, sí, qué divertido, buenas obras, ya, sí, yo hago buenas acciones, pero el estándar de Dios. Así que obviamente no lo podemos dejar afuera. Vivimos y hablamos de él todo el tiempo. Así que si hablamos de buenas obras, vamos a hablar de las buenas obras al estándar de Dios. Me encanta aquí que me pongan el aviso, ¿no es cierto? Dice, puedes vernos por el canal 38.3 HD, señal abierta en Santiago, por Gracia TV, por el canal 186 en Mundo Go, 185 en Mundo, en la aplicación de Gracia TV Play y en la señal online de Gracia TV. ¿No? Entonces, quiero que sepa que estamos en todas partes. También podemos ver acá que estamos en la 104.1 FM en la ciudad de Los Ángeles y lo que alcance la señal, porque a veces alcanza mucho más allá, así que mejor aún. Lo más lejos que alcance, lo más lejos que alcance. Ahí también quiero darle un saludo grande a Pablo González, ¿no es cierto? Y Silvia Monasterio está aquí, Grace Montoya, Úrsula Cataldo, un abrazo de San Bernardo ahí. Nuestro hermano Felipe Moncada, que siempre está listo ahí, atento. Catalina Pacheco, un abrazo gigante y un beso. Ahí ya puedo porque es mi esposa, ¿ya? Ahí también está atenta Graciela, ella está desde Los Ángeles, ¿no es cierto? O cerca, era cerca, no era justo en Los Ángeles, pero era muy cerca. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo. Bueno, entonces, el día de hoy de nuevo vamos a ir a la palabra, así nomás, no te preocupes, Chris, de la cortina. Yo voy a ir directo, voy a pasar volando nomás hacia allá. Juana Eta, un abrazo. Como siempre, el pastor Juan Carlos nos dice
que los que compartan más se ganan su cacharrito. Y yo siempre que lo dice, yo digo, ¿y a qué se refiere con cacharrito? No sé si a usted le pasa eso cuando él dice su cacharrito y usted dice, ¿qué? Se refiere a esto, al cacharrito térmico. Ya, por si acaso. Si usted dice a qué se refiere, a eso se refiere, que si usted comparte se puede ganar uno de nuestros cacharitos térmicos para que pueda tomar su café con nosotros en la mañana y en Revolución Hoy. Este, pero eso es un cacharrito, ¿ya? Víctor Ismael Martínez, muy buenos días. Muy buenos días y bendiciones a usted también. Bendiciones. Qué bueno verlos entonces que estamos conectados, listos para ir con la palabra. Así que vamos hablando un poquito más de esto. Entonces estamos hablando acerca de la Navidad, esta fecha que es tan importante, tan emocionante, que todo el mundo espera. Para algunos es fecha de tristeza, para otros es fecha de alegría. Muchos, ayer, por ejemplo, enseñaba la pastora Claudia acerca de esto y hablaba acerca de que la Navidad, por ejemplo, sabemos que se meten los historiadores y los teólogos expertos y nos empiezan a decir al tiro, no, es que no fue en esa fecha que nació Jesús. Sí sabemos, pero no desaprovechamos la oportunidad de que en una fecha se conmemore el nacimiento de nuestro Salvador, porque podría ser ninguna, pero mundialmente es reconocida esta fecha y la vamos a aprovechar al máximo para evangelizar. La vamos a aprovechar al máximo para alcanzar a todo aquel que en él crea. Es lo que somos llamados a hacer. Es lo que arde en nuestros corazones. Por eso quiero que rápidamente vayamos a Juan 1:1. ¿Por qué? Porque el pastor Juan Carlos también lo mencionó. Y a mí me encanta el primer capítulo de Juan, del Evangelio según Juan. El recuento de Juan del Evangelio, aquí está. Y dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida era la luz de los hombres, la luz en tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces después nos cuenta de Juan, ¿no es cierto?, que abre el camino. Y estoy buscando aquí el 14, aquí está. Y aquí el verbo, de lo que estamos hablando al principio, del que estaba con Dios, fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¡Wow! ¡Wow! Partimos fuerte, ¿no es cierto? Reconociendo entonces quién es Cristo, quién es nuestro Dios, quién es Cristo, reconociendo rápidamente que Jesús, si bien otra vez yo me pegué viendo un live de una discusión entre trinitarios y unicitarios. Estaban discutiendo y se gastaban horas y horas tratando de convencer el uno al otro, leyendo versículos para refutar al otro. Y yo los veía y decía, wow, qué pasión por discutir. Dije, uy, si pusieran la mitad de eso en ir a predicar el evangelio, uy, qué cambio harían en el mundo, ¿no es cierto? Pero bueno. Pero entendemos entonces que Jesús es la palabra hecha carne, caminó entre nosotros, el unigénito de Dios, y caminó lleno de gracia y de verdad. Pero sabemos que Jesús, entonces, sabemos que Él hizo cosas cuando estuvo en la tierra, hizo buenas obras, y somos llamados nosotros a hacer buenas obras, sí. Vamos a ir a Santiago 2. Lo tengo rapidito aquí en el computador porque el día de hoy ando más tecnológico, ¿ya? Pero, y Santiago 2:14 nos habla acerca de que la fe sin obras es muerta. Y no solamente nos habla de las buenas obras o las obras de fe, de como, es que yo tengo que hacer esto para tener fe, yo tengo que hacer esto para... No, nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que cuando tu fe es real, se ve. Cuando tu fe es real, se ve. Porque tiene obras, tiene acción, tiene algo que la acompaña. De hecho,
en el original está el pistis, que es la fe, como la confianza, la certeza de lo que no se ve, ¿no es cierto? La fe. Y está el pisteo, esto me lo enseñó el pastor Juan Carlos hace poco, pero fue algo que me dejó loco, que es en el verbo, es en acción, es la acción. Y es tremendo, es potente, es poderoso eso, entenderlo. Que no es solamente que nosotros digamos, ah, claro, tiene mucha fe ese hermano, sino que las obras que hacemos son motivadas por lo que creemos. Y en Primera de Corintios nos habla mucho, nos habla acerca del amor. Y de por qué es tan importante que esa sea la motivación de tu actuar. El amor. Incluso si tú buscas los dones espirituales, tiene que venir siempre buscado desde el amor. No puede ser de otra forma. ¿Por qué? Porque si viene de otra parte, lo más probable es que tampoco venga de él. Pero lo que voy yo es que es importante revisar siempre cuál es tu motivación al actuar y volver a la posición correcta, y volver a la posición correcta, y volver a la posición correcta. Porque tienes un lugar desde el cual actuar. Cristo. La base de todo lo que hacemos es Cristo. Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que enfrento hoy en día en la carne, esto es Gálatas 2:20, lo que enfrento en mi exterior, lo enfrento en la fidelidad del Hijo o en la fe del Hijo, en el actuar del Hijo. Entonces, de hecho, vamos a verlo. Vamos a ir a Gálatas 2:20, porque quiero mostrarle algo que nunca queda fuera de ninguna discusión con respecto a la fe y lo que es y lo que somos. Siempre que Pablo nos recordaba y nos hablaba, estaba mencionado el hecho de que Jesús se entregó por nosotros. Siempre de alguna u otra forma lo inmiscuía, ¿no es cierto? Podemos ver las cartas paulinas, las epístolas, y podemos estudiarlas y ver que siempre, cada cierto tiempo, volvía a mencionar. Entonces, por ejemplo, aquí en Gálatas, recordemos que es la amonestación a Pedro. Esto es Pablo corrigiendo a Pedro cuando Pedro se quería volver al judaísmo y quería volver a las obras. Si usted va a decir, pero no me acaba de decir que las obras son buenas y que debemos hacerlas y que la fe tiene acción y tiene obras. Sí, pero Pedro estaba yendo al contrario. Estaba yendo a las obras primero para obtener algo de parte de Dios y de manera equivocada. Cuando en verdad es porque tú crees en Él, lo tienes al Hijo, tienes a Dios, tienes a Cristo en tu corazón, tienes la fuente del amor, del Dios de amor, dice en Juan, en Primera de Juan. Entonces, ahora tú actúas. Es diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que Pedro además estaba, aquí está hablando de salvación. Entonces, Pedro además estaba buscando justificar, que la gente fuera justificada ante Dios. Vamos a tener que leer todo Gálatas 2 ahora. Entonces, Pedro, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba tratando de decirle a la gente, debes caer de vuelta en estas tradiciones para obtener algo de parte de Dios. Y no me malentiendan, hay tradiciones muy buenas, con muy buenos principios y cosas que en verdad sí te pueden producir buenos beneficios en tu vida. Pero si no está basado en Dios, en lo que Él es, en la obra completa de Jesucristo, está equivocado. Siempre todo lo que hacemos debe estar basado en lo que Él hizo, porque lo que Él hizo es eterno y para siempre. Quiero que leamos, por ejemplo, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. No dice en la fe en Jesucristo, la fe de Jesucristo. Es interesante, pero eso es para otro día. O podemos ir ahí de nuevo con Gálatas 2:20 después, porque también lo menciona así. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Y esto es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Que la ley fue completa en Cristo. Él vino a cumplirla. Así como vino a cumplir las profecías, todo lo que Él hizo estuvo basado en la palabra, ¿no es cierto? Así como Él vino a cumplir con eso,
las obras de la ley, todo lo que la ley pedía fue completo en Cristo. Al ser esto completo en Cristo y Él habernos traído una ley mayor, la ley del Hijo, que cuando ya no era solamente no matarás, sino que era ni siquiera llamarás imbécil a tu hermano, o si no, ya eres transgresor de la ley. Y si eres transgresor de una, eres transgresor de todas. Lo estableció así, a tal nivel que la gente se vio asustada. Los fariseos dijeron, yo no puedo cumplir con esto, yo no sé cómo hacerlo, no tengo cómo alcanzar esto, ya, hasta aquí llegué. Este es mi fin, se acabó, se acabó todo para mí, no puedo cumplir con esto. Y provocó ira en sus corazones. Pero tenemos que entenderlo, es importante. Ahora, quiero que sigamos leyendo. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces entendemos este concepto como gracia, ¿no es cierto? Hay quienes lo dividen como gracia para salvación, gracia de esta forma, gracia para esto otro, pero en verdad todo es gracia, favor inmerecido. Y lo que pasa es que se puede dividir para explicarlo, pero en verdad el concepto es uno solo. O sea, no hay varias gracias, es la gracia de Dios. Bueno, entonces dice, ¿por qué lo digo? Porque después dice esto, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese justicia, entonces por demás murió Cristo. Y sabemos que Él no murió en vano. Pero para el que no cree, sí. Entonces sigamos avanzando. Qué importante entender entonces que lo que vivimos hoy día lo vivimos en la fe del Hijo. ¿Cuál es la fe del Hijo? El cumplir pie a pie, la confianza, la fidelidad del Hijo fue cumplir 100% lo que el Padre le envió a hacer. Amén. Y lo creyó a tal manera lo que Dios le envió a hacer que Él lo hizo. La fe del Hijo, la confianza del Hijo, la confianza de Jesucristo, el creer, el pistis, la convicción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiero que vayamos a Génesis 22. Lo tengo aquí rapidito a mano también. Cuánta velocidad en este teclado, ¿no es cierto? ¿Y qué suena? ¿Se escucha cuando tecleo? No, no lo sé. Bueno, creo que vayamos a Génesis 22 porque aquí estamos entendiendo un par de conceptos, estamos conectando cosas y quiero poder envolverlo, ¿no es cierto? Hacerle el moño en que usted lo pueda regalar a alguien más. Entonces, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y usted dirá, wow, qué fuerte, Dios está probando a Abraham, así como Dios me prueba a mí, y Dios quizá me va a pedir a mi hijo, Dios me va a pedir algo, Dios me quiere probar. Eso era antes. Esto es antes de la ley mosaica incluso. O sea, está los tiempos de Abraham, la ley después, Cristo y para adelante nosotros. O sea, no funcionamos de la misma forma, porque todo lo que podía ser probado por parte de Dios fue probado en Jesucristo, porque nosotros vivimos en la fe del Hijo, el autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, ¿ok? ¿Hay pruebas en la vida? Sí. ¿El diablo es un desgraciado? Sí. ¿Quiere destruir, robar y matar? Sí. ¿Eso va a traer pruebas a tu vida? Sí. Pero no es que Dios te mandó la prueba, es que la vida trae pruebas y Dios te ayuda a pasar por sobre eso y te crece a pesar, porque ocupa lo que trajo el otro para destruirte, para levantarte. Aunque él no necesita lo que trajo el otro para levantarte. Bueno, entonces vamos a Abraham. Y Abraham se levantó muy de mañana. Imagínese usted, Dios le dice a usted, ve y lleva a tu hijo a morir. ¿Usted se levantaría temprano al otro día? Yo no lo haría. No sé si lo haría, la verdad, quizás sí. Pero se levantó muy de mañana
enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, llevaba 3 días avanzando hacia allá donde Dios le dijo. 3 días avanzando hacia el lugar que Dios lo envió a sacrificar a su hijo. ¿Podemos entender eso? ¿Nos cabe en la cabeza el caminar 3 días por un cerro a hacer un sacrificio así? Imagínense, porque muchas veces escuchamos algo de parte de Dios, lo creemos, ¿no es cierto? Y usted es sano y usted siente la sanidad, ¿no es cierto? Se puede mover como antes, es completamente sano y empieza a avanzar y ¡wow! Soy sano. Día 1, llega a la casa, soy sano, empieza a hacer lo que no podía hacer. Día 2, le vuelve un cosquilleo en la rodilla. Día 3, es que me duele otra vez. Me dolió, entonces en verdad no lo recibí. Abraham caminó 3 días creyendo en que Dios lo envió a hacer algo. Y no solamente eso, convencido de que Dios lo había llamado a hacerlo. Y le creyó y fue. Y en ese tiempo ni siquiera había muchas distracciones como para pensar en otra cosa, para no dejar de creer. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. O sea, mira lo que estaba pasando. Abraham hasta qué punto creyó, ya eran 3 días después y aún así seguía creyendo hasta el final, al punto de que tenía a su hijo recostado con la leña encima para el sacrificio. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Pero aquí está la que estaba buscando yo. ¿Dónde está el cordero para el holocausto?, preguntó el pequeño. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y quizá usted dice, claro, aquí está Abraham diciéndole al niño, tranquilo, no, si no te va a pasar nada. Usted dice, quizá, claro, Abraham está aquí mintiéndole a su hijo para que el hijo no se ponga nervioso, para que no se escape. No, hay revelación también en esto. Vamos entendiendo lo que está pasando aquí y vamos viendo las similitudes que tiene con Cristo, ¿no es cierto? El hijo de la promesa, el tan esperado hijo del milagro, el tan esperado hijo de la promesa. Y la respuesta es, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Iban juntos avanzando entonces, llegaron al lugar. Y bueno, compuso la leña, amarró a Isaac y lo puso en el altar. O sea, estaba dispuesto a todo, aún sabiendo. Era el hijo de la promesa. Era su bebé tan esperado. Extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Usted podría hacer esto? ¿Usted podría? Póngame en los comentarios aquí, coménteme, dígame. ¿Usted podría poner a su hijo de la promesa, a su bebé que tanto le pidió a Dios, y amarrarlo para quemarlo? Sacar un cuchillo para degollarlo como un cordero. ¿Usted podría hacer esto? Yo no sé, espero que mi padre terrenal, ¿no es cierto?, no pueda hacer eso. Espero que el pastor Juan Carlos no pueda, ¿no es cierto? A veces quiere, pero no. Pero, ¿podría usted hacerlo? Porque yo no. Yo no sé, no podría. Ni con mis mascotas podría. Me daría pena, me rajaría llorando, como dicen, ¿no es cierto? Lloraría todo lo que hay que llorar y no podría. No sé si ha escuchado usted esa canción, El Corralero. Yo con esa canción lloro hasta a mares. No la puedo escuchar.
Pero entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham los ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto, dice hoy, el monte de Jehová será provisto. Y vemos que entonces, esto fue lo que hizo Dios con Cristo. Y ya nos estaba mostrando desde ese tiempo cómo funcionaba la cosa. Quiero que vayamos a Primera de Juan. No sé si es 4, Primera de Juan 4, Primera de Juan 1. Creo que es Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Si usted me está siguiendo ahí estudiando con la Biblia, Primera de Juan 4. Aquí está. Amados, 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué? Porque el amor, como proviene de parte de Dios, cuando tú amas, eso nace de Dios. Bueno, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Sabemos que Dios es amor, es santo y tiene poder. Entonces, en esto se mostró el amor de Dios para nosotros. Recordemos lo que estaba pasando con Abraham. ¿Cómo se muestra el amor de Dios para con nosotros? Nos dice, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¡Wow! Entonces estamos empezando a entender que la forma en la que ama a Dios es distinta. El nivel de obra buena de Dios es completamente diferente. El estándar de Dios es altísimo, es supremo. Y las obras buenas que hacemos de parte de Él están atenidas a ese estándar. ¿Cómo? A través del Hijo. ¿En qué consiste el amor de Dios? En que envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. ¡Wow! Estamos entendiendo ahora la imagen que le estaba mostrando Dios a Abraham. Yo no soy como los que dicen ser otros dioses, como esos dioses falsos de tu época, porque recordemos que en esa época habían demonios y habían cosas en la tierra que se hacían pasar por dioses falsos y que la gente adoraba que la gente rendía culto y sacrificio humano. Recordemos que esto era así. Antiguamente, incluso se dice que hoy día también, pero antiguamente esto era así. Habían falsos dioses exigiendo sacrificio humano a la gente. Cosas demoníacas, malísimas, de lo más malo que hay. ¿Existían? Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios no es así. Y él le dijo, yo soy el Dios de verdad. Yo soy Dios y yo no necesito que tú sacrifiques a tu hijo por mí, porque yo soy Dios y yo me proveo solo. Solo necesito que me creas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el amor de Dios es completamente diferente, se sale de nuestras cabezas el límite de lo que podemos entender. Porque Él entregó al Hijo, llegó a hacerlo. Abraham estuvo a punto. Tiene que haber estado dispuesto a hacerlo realmente, pero no lo tuvo, pero no lo hizo. En su corazón lo hizo, pero en verdad no lo terminó de hacer, así que no fue una obra completa, por así decir. Pero Dios sí lo hizo,
sí entregó al Hijo. Porque en eso consiste el amor de Dios, en entregar al Hijo, porque Él amó primero. Porque el bebé que está en el vientre no es el que inicia la interacción, la inicia el padre, la madre que están afuera y le aman desde antes que exista. ¿Cuánto más entonces Dios a nosotros que nos amó desde antes de los tiempos, que entregó a su Hijo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Entregamos al Hijo. ¿Cómo entregamos al Hijo? Bueno, primero que todo con el Evangelio. Por supuesto que sí, entregamos al Hijo predicando el Evangelio, hablando la palabra de Dios, entregando la palabra. ¿Por qué? Porque en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. ¿Qué palabra? Cristo. Entregamos al Hijo, entregamos la palabra. Todo lo que hizo Jesús en la Biblia, todo lo que fue cumpliendo era lo que estaba escrito. No se puede contradecir a sí mismo. ¿No es cierto? No se puede, no se puede. Iba a ser una referencia a una película, pero no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Me gusta, sigamos leyendo. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. O sea, la primera forma en la que mostramos el amor de Dios y mostramos al Hijo, damos al Hijo, es entregando, testificando al Hijo, a Dios, que envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Estoy armando un paquete completo que se llama Jesús. Y toda su obra completa que Él hizo, hoy en día, es lo que nosotros hacemos. Pero su obra ya está completa y perfecta. Pero de Él es que hacemos. ¿Sí? Sigamos avanzando. Entonces, ¿qué es lo primero que nos muestra Dios? Que sabemos cuando permanecemos en Él. Porque antes de eso nos habla de que amamos. Entonces, nos ha dado su Espíritu. Hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Para qué? Y lo dice de nuevo, una vez más. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Potente, fuerte, ¿no es cierto? Como para un desayuno, como cuando uno se hace un café muy cargado en la mañana. Quizás ese es el problema, ¿eh? ¿Ve? Qué buen cacharrito. Muy, muy bueno. Maravilloso. Entonces vimos a Abraham y vimos la similitud. Vimos cómo Dios opera. Entonces, ¿por qué crees tú que Dios querría ahora probar tu fe pidiéndote algo tuyo así como que dame esto, te lo voy a quitar para probar tu fe? Si Él se autoproveyó en la prueba de fe más grande que puede haber hecho alguien. Él se autoproveyó, se proveyó a sí mismo en en la prueba más grande que le podía haber hecho a un humano normal y corriente, ¿no es cierto? Abraham. Entonces, ¿qué te hace pensar que Él te va a exigir algo a ti? Si Él ya se proveyó a Cristo en la cruz y ya cubrió todo, y la fidelidad, la fe de Jesús fue prueba suficiente para que hoy en día, solo por creer en Cristo, tengamos acceso al beneficio de. ¿No sería una muy buena mentira del diablo el decirte que Dios te está probando con esta enfermedad para que tú la aceptes? Porque es más fácil. Es más fácil quedarse con eso y decirlo así, que en verdad cree y ser sano, caminar en la verdad de Cristo. ¿Por qué es más fácil? Porque tu carne,
Todo tu carne, todo tu cuerpo, todo tu mente quiere irse en contra de eso, de la realidad que somos en Cristo. Pero es que entonces, es que me habla del hijo, del hijo, del hijo. Sí, porque es Navidad, pues. Estamos hablando del que nació en el pesebre. Ese bebé del pesebre es el que nos obtuvo todo esto. Entonces después hablamos de sanidad, ¿no es cierto? Hablamos de sanidad y hablemos de y provisión y nos encanta. La pastora del domingo hablaba acerca de que cuando nos enseñan prosperidad nos encanta todo. Sí, por supuesto, a todos nos gustan las cosas bonitas. Yo siempre me río con mi esposa mucho porque a ella le encantan las cosas brillantes. A la pastora Claudia también. Entonces yo le digo, brilla, brilla. Mira, y le digo, mira eso, brilla, brilla. Pero a lo que voy es esto. Dios no nos da prosperidad. Nos dio al Hijo y en Él está todo. Este regalo perfecto de la Navidad, ¿no es cierto? Que es Jesús, el nacimiento del Salvador. Este regalo perfecto, esta provisión perfecta de Dios para el mundo. Cristo viene no es que Dios te da sanidad, te dio al Hijo y en el Hijo está incluido todo eso. ¿Se entiende? Porque Dios no es un cajero automático al que vamos a pedir lo que queramos cuando queramos. Dios es Dios y Él eligió la forma en cómo hacerlo. De hecho, vemos la palabra en la Biblia beneplácito. Se le plació a Dios hacerlo. Él quiso hacerlo así porque Él es Dios y punto. Y la forma en la que Él opera es: yo te doy a mi hijo y te entregué a mi hijo, recíbelo y con él todas las cosas. Entonces esta Navidad, ¿qué es lo que predicamos? Esta Navidad, ¿con qué mensaje vamos? Primero, las obras, buenas obras, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de buenas obras, pero al estándar de Dios. Y la buena obra más grande que puedes hacer es entregar a Cristo, entregar al Hijo, porque así lo estableció Dios. Pero quiero que vayamos a... Creo que está en Juan 4 esto. Pero quiero que sigamos entendiendo. No. Está en Juan 5. Me equivoqué por un versículo, por un capítulo. Vamos a Juan 5 y vamos a estudiar un poquito acerca del pozo de Betesda. Ay, otra vez, Bastián. Otra vez, hasta que lo entienda, pues. Y hasta que lo entienda yo. No, sí, lo podemos estudiar, pero cada vez que lo estudiamos de nuevo, hay nueva revelación. A eso es lo que voy. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro amado Señor Jesucristo hacía buenas obras cuando andaba en la tierra. Obras dignas de ser prueba de nuestra fe. ¿Se entiende lo que quiero decir? Vaya comentándome, porque me ayuda mucho que me digan en los comentarios que se entiende, que sí, que no. Me ayuda bastante. Entonces, esto es como cuando estamos en la iglesia y alguien dice amén. Como que le da, como me da ánimo, ¿no es cierto? Saber que sí están recibiendo. Entonces, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Subió Jesús a Jerusalén. En hebreo, un pozo de Betesda, 5 pórticos, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hace 38 años estaba enfermo. Pausa aquí. Esta es la imagen de la humanidad. Y nosotros con el regalo que es Cristo. Tenemos el regalo perfecto de Navidad para el mundo entero, que es Cristo.
tenemos el regalo perfecto y caminamos en amor, porque el amor vive en nosotros. Y sabemos que si el amor vive en nosotros y permanecemos en él, su espíritu también nos fue dado. Y no solamente eso, sino que por eso mismo testificamos del Hijo. Entonces, la primera buena obra que hacemos con respecto a lo que creemos es entregar a Cristo. ¿Cuál es la segunda entonces? ¿Qué es lo otro que hacemos? Vemos lo que hacía Jesús en la tierra y lo replicamos. No se crucifica, hermano. No es a lo que me refiero. No. Yo no me voy a hacer responsable. Esto es un disclaimer. Pongan acá abajo disclaimer. No me hago responsable del que lo entendió mal. Bueno. Pero se entiende lo que quiero ir. Jesús lo vio acostado este hombre que estaba paralítico hace 38 años y supo que llevaba mucho tiempo así. ¿Cómo supo? ¿Se le veía? ¿O era que Jesús operaba de alguna forma especial? ¿Qué tenía Jesús en él? El Espíritu Santo. Entonces, Jesús lo vio y supo en su interior, porque así operaba Jesús. El Padre mostraba, ordenaba. El Espíritu Santo trae y revela para que tú hagas. Esas son las buenas obras. Bueno, sigamos avanzando. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Primera interacción, primer golpe, primera de una. No, dice que aquí le dijo buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo se siente el día de hoy? Le dijo, ¿quieres ser sano? Y este hombre empezó con las excusas. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. No tengo quien me meta al estanque, no tengo quien me lleve a alcanzar lo que Dios dio para la gente. No sé cómo hacerlo. No tengo un puente entre yo y mi capacidad humana y lo que Dios proveyó a través del ángel que tocaba el agua. No tengo un puente, no tengo quien me lleve, no tengo cómo alcanzarlo. ¿Y qué hizo Dios entonces? Lo vimos en Primera de Juan. Así se mostró el amor de Dios, en que envió a su Hijo unigénito. ¿Qué estamos viendo acá entonces? Dios envió a su Hijo unigénito, a esta persona que no tenía cómo alcanzar lo sobrenatural, la provisión de Dios que estaba ahí. ¿Por qué? Porque la sanidad en ese lugar era provisión de Dios. Entonces, ¿cómo lo iba a hacer? Le dijo, Señor, no tengo quién. Y esa es la humanidad, porque sabemos que este hombre estaba ahí y tenía este problema por culpa del pecado. Algo hizo en su juventud que lo llevó a esa posición. Bien, no siempre la enfermedad es por culpa tuya, ¿ya? A veces herencia, genética, pueden ser muchas cosas. Pero en este caso sabemos que es así porque después le dice no peques más. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús llega al que no tenía cómo hacerlo. Lo alcanza sobrenaturalmente. Y Él es la provisión. Entonces este hombre ya no necesitó más sacrificarse a sí mismo y arrastrarse para alcanzar de parte de Dios, porque ahora, entonces Cristo había llegado. Dios se proveyó para que este hombre tuviese lo que Dios estaba dando. Dios proveyó el medio, Cristo. Entonces, encima le dice, y cuando yo intento alcanzarlo, otro llega antes que yo. Y me encanta esta serie de Chosen, de verdad que es muy buena. Yo de hecho les voy a mostrar una imagen después de eso mismo.
Porque es buena. No todo lo que sale ahí es bíblico, 100%, ¿no es cierto? No toda mosca que aparece volando en la serie es verdad, pero sí sabemos que es una buena representación teatral de esto. Entonces sale el hombre sentado a la orilla diciendo, quizás si que me pongo a la orilla me arrastro hasta aquí y alcanzo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ah, es que entonces, ¿cómo? 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 No, es que no ocupó palabras grandilocuentes, no le habló con la voz de una voz especial, no hizo nada diferente a lo que Jesús era. Hizo una buena obra acorde a lo que él era. Entonces, el estándar de buena obra de nosotros es Cristo. ¿Y Jesús qué hizo? Levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Interesante. Ojo, si a usted le gustan los milagros y ver milagros, punto uno, levántate, toma tu lecho y anda. El hombre se levantó, tomó su lecho, anduvo. ¿Sí? Específico. Entonces, la gente se enojó todo y estaban enojados más encima con Jesús. Estaban furiosos porque había sanado a alguien el día de descanso. Hay un comentario muy bueno que pusieron aquí, ¿no es cierto? Que dice, o creer y obedecer y caminar según sus preceptos. Exactamente. Y ahí es donde vamos ahora. Entonces, Jesús vivió de una forma. ¿De qué forma? Este mismo capítulo, Juan 5, cuando lo están cuestionando, es que ¿por qué Jesús está haciendo estas cosas? ¿Cómo se le ocurre sanar a alguien en el día del reposo y más encima hacer que cargue su lecho? Malvado. Entonces, Jesús respondió desde la autoridad que tenía. ¿De dónde provenía su autoridad para hacer esto? Lo estaban cuestionando, ¿no es cierto? Él, de hecho, por esto mismo querían matarlo más aún. Y Jesús respondió y les dijo, de cierto, les digo, de verdad les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. O sea, Dios le mostró, hace esto, ¿cómo se lo mostró? A través del Espíritu Santo. Y Jesús lo hizo. ¿Cómo funciona en nosotros esto entonces? Ves a alguien, sabes dentro tuyo lo que Dios quiere hacer, sanarle, y te lo dice. Y cuando te lo dice, viene con impartición de fe para hacerlo. Pero no solamente eso, es una obra al estándar de Dios, el obedecerle. Amén. Y la Biblia dice, irán y pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces tú vas a ir y pondrás manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Por qué? Porque estamos en la fidelidad del Hijo y lo que hizo Jesús en la tierra. Y lo que hizo Jesús en la tierra fue ir y sanar a los enfermos. Amén. Y nos dio un orden bíblico del cómo hacerlo. Ahora, ¿estudiar es bueno? Sí. ¿Aprender mucho de la palabra es bueno? Sí. Pero hay gente que sin saber nada provocó un impacto gigante. Pero eso lo vamos a ver mañana. Pero ahora quiero recordarte una vez más. Y quiero que volvamos a hablar del hijo, del bebé del pesebre, que caminó en un ministerio poderoso de fuego sobre la tierra, que marcó un antes y un después en la forma en la que contamos los años, que marcó un antes y un después en la eternidad, que marcó un antes y un después que incluso en los países que más odian el cristianismo, celebran su nacimiento sin saberlo o sabiendo incluso lo que están haciendo. Porque es inevitable que la luz del Hijo alcance. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ir y predicarlo.
Pero entonces estábamos hablando de Abraham y su caminar hacia el lugar de entrega de su hijo. Estábamos hablando de Abraham y cómo él avanzó a entregar a su hijo. Estamos hablando de nuestro querido Abraham, ¿no es cierto? 3 días hasta que llegó al lugar que Dios le mostró. 3 días avanzando. ¿Y qué son 3 días al lado de 30 años? Llegando al lugar que Dios te dio para hacer. ¿Qué son 3 días caminando al lado de 33 años? Caminando hacia el lugar que Dios mostró para el sacrificio. Porque este fue el ministerio de Jesús. Caminar hacia el lugar donde Él tenía que ir. Haciendo buenas obras todo el tiempo. Ministrando, enseñando y mostrando. Sanando, liberando. Hasta que llegó el día. Y quiero que veamos un pequeño corto clip, ¿no es cierto? Videito. Espero que se vea bien, lo suficientemente bien. Yo me voy a poner un poquito más acá para que parezca que estoy al lado. Y veámoslo. A ver si carga. Ahí está. Yo sé que tiene unas letras ahí, no lo puedo cortar de otra forma. ¿Pero qué es? Pausa aquí. Perfecto. ¿Qué está pasando acá? Jesús, en su caminar, sabiendo cuál era su destino, entregarse y morir por nosotros, vio crucifixiones. Él creció bajo el peso del Imperio Romano, el cual crucificaba gente. Era una exhibición pública de poder del Imperio Romano de crucificar criminales. Jesús le tocó verlo. Así como Abraham caminó con su hijo al lado, al matadero, al lugar que Dios le iba a indicar. Él solamente tenía que avanzar. Jesús caminó viendo lo que le iba a tocar. Existió en su época. Estaba ahí. Era algo que a él le tocaba ver en el Imperio Romano. Jesús entonces, aún viendo lo difícil que iba a ser, fue fiel hasta el final, como en las profecías de Isaías. Fue fiel hasta el final, sabiendo lo que le tocaba. ¿Cuánto más nosotros que estamos en esa fidelidad, en esa fe en la que estamos? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que hoy enfrento en la carne, en esta mente porfiada, lo enfrento en la fidelidad del que nació para morir. En la fidelidad, en la fe del que consumó y que su sacrificio va a ser recordado por la eternidad como el sacrificio perfecto, con la sangre fresca frente al altar, el Cordero inmolado, Jesucristo. Qué importante es entonces que esta Navidad entreguemos al Hijo. Amén. Échenme agua. Ah, que me emociono. Pero bueno, hermanos, se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Y qué pena, ¿no es cierto? Pero mañana seguimos con este mensaje. Mañana seguimos hablando acerca de esto. Recuerde que están las redes sociales de la iglesia, @Iglesia Generación de Fe. Estamos en todas partes así. generaciondefe.cl, Iglesia Generación de Fe en TikTok. Bastián Etelier, también búsquenme ahí en TikTok, también estoy. Tenemos un WhatsApp para que te puedes comunicar con nosotros, está en pantalla. Hermano, vaya y predique el Evangelio, porque Cristo no murió en vano. Y esta Navidad se trata de Él. Amén. Se nos fue el tiempo. Ha sido un gusto. Qué bueno poder compartir con ustedes. Chao, chao.